Ok, ahora ya está grabando. Bueno, la idea del ejercicio, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a dividirnos en grupos por países. Es decir, vamos a hacer un grupo para Alemania, otro grupo para Italia, otro grupo para Francia, otro para España y luego, si sobra gente, pues ya pensaremos en... Entonces, yo pondría el grupo de Alemania, como en Alemania hay más valores para analizar, pondría a 4 personas en ese grupo. Somos 12, vamos a ver, ¿cómo lo haría? 4 para Alemania, 2 para Francia, 2 para Italia, 2 para España y 2 para el resto de Europa. Es decir, que ya se miraría a lo mejor la bolsa holandesa, la bolsa, ya miraríamos. Y la idea es ir, cada grupito se encarga de un mercado de valores. El grupo de Alemania se encarga de analizar el mercado de valores alemán. Y lo que tiene que hacer en el mercado alemán o el grupo francés en el mercado francés, el grupo italiano en el italiano, es mirar hay una forma, mirar las empresas que tienen capitalización de menos de 300 millones de euros. La idea es buscar empresas pequeñas que tengan menos de 300 millones de euros. Ese es el primer paso. El segundo paso, dentro de esas empresas, vamos a mirar, apuntado bien, primero, empresas de menos de 200 millones. Dentro de esas primeras empresas, vamos a hacer una primera criba, que son empresas que han pasado de valer X a no valer casi nada en los últimos tiempos y que tienen esa tendencia de que no valen casi nada. Esas empresas ya de cajón las desechamos, porque esas empresas lo más seguro que quieren en los próximos meses. Y de esto hay muchos casos en la bolsa española, por ejemplo. Hay empresas pequeñitas, pero que son pequeñas, pero porque se han desplomado en 4 o 5 años, han pasado a valer 40 euros a valer 10 céntimos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando pasa, su valor ha aumentado, se ha desplomado mucho, son empresas que ya de cajón ni les analizamos, porque sabemos que lo más probable es que esas empresas quiebren, que esas empresas, los valores las empresas que están detrás de esos valores van a quebrar esas empresas. Entonces, esas no las cogemos en la cartera, esas ya las eliminamos de nuestro análisis. Esa es la primera criba. Primera criba, empresas que hayan caído mucho de precio en los últimos 10 años, que hayan caído muchísimo. Miramos los precios de los últimos 10 años, que hay herramientas que luego pondré en el chat para mirar los precios y para mirar de todas las empresas. Miramos los precios de los últimos 10 años y empresas que hayan bajado mucho de precio, que hayan pasado de valer muchos euros a valer casi nada o valer unos pocos céntimos, esas las eliminamos. La segunda, esta es la primera criba. La segunda criba va a ser ya más complicada. Es decir, una vez que ya hemos quitado lo que es la morralla, por decirlo así, las empresas que no valen, vamos a empezar a mirar las empresas que quedan y vamos a hacer un análisis de valoración. Valorar cada empresa. Para valorar cada empresa, ¿cómo lo hacemos? Es decir, os he pasado las fórmulas por el grupo, pero la fórmula es muy sencilla. Es decir, nos fijamos en los beneficios de los últimos 10 años. Tenemos que mirarnos los beneficios de los últimos 10 años de esa empresa, que ya digo, todos esos datos de contabilidad están en la web. Esto no agobiarse porque seguro que están todos, porque se han encontrado para España, seguro que para Alemania, para Francia, para todas las bolsas, esos datos son públicos. Entonces hay que mirar los últimos 10 años los beneficios de esa empresa y hacer una proyección para beneficios futuros. Entonces, ¿cómo proyectamos los beneficios futuros? Pues vemos la tendencia de los beneficios de los últimos 10 años y, por ejemplo, han crecido a un 5% los últimos, cada año, los últimos 10 años de media, han crecido un 5%, pues proyectamos que en el futuro van a seguir creciendo a un 5%. O sea, que básicamente lo que hacemos es miramos el pasado y con el pasado nos hacemos una idea de cuáles van a ser los beneficios futuros. Entonces, hacemos una proyección de beneficios futuros, aplicamos un descuento, que es, ya miraremos luego el descuento y tal, aplicamos una tasa de descuento y hacemos una valoración en base a esa tasa de descuento que está en torno, depende del riesgo de la empresa, de la volatilidad del valor, está en torno al 5 al 10%, pero entonces aplicamos ese descuento y con ese descuento ya tenemos un primer elemento de la valoración, que es la suma de los beneficios futuros de los próximos 10 años. Esta es una primera parte de la valoración. Y la segunda parte es mirar el valor contable de la empresa. El valor contable de la empresa es el valor de los activos menos el valor del pasivo exigible. Pasivo exigible, básicamente la deuda. Es decir,
básicamente el valor contable es cuánto te pagarían por la empresa, en teoría, si la empresa, si todo está, se supone que los activos están bien valorados, ¿cuánto te pagarían por la empresa si la vendes ahora mismo? Pues te pagan lo que valen los activos menos la deuda que tenga. Eso es lo que vale la empresa, ¿no? Pues ese es el valor contable. Entonces, el valor contable más los beneficios futuros de los próximos 10 años, ponemos los próximos 10 años, podemos poner más tiempo, pero con 10 años basta, más beneficios descontados de los próximos 10 años, hacemos una valoración de la empresa, hacemos una primera valoración de la empresa. Entonces, una vez hecha esa valoración, miramos, esa es la valoración que hacemos intrínseca, no el valor intrínseco. Lo comparamos con el precio de mercado. Imaginemos que después de esa valoración, pongamos un ejemplo, que esa empresa vale el valor intrínseco, teniendo en cuenta los beneficios descontados y el valor contable, el valor intrínseco de esa empresa es 150 millones de euros. Pongamos, 150 millones. Entonces, si el valor de mercado, ese es el valor intrínseco que hemos hallado con este análisis, que es teniendo en cuenta, repito, el valor contable y los beneficios futuros descontados. Pues ahí tienes un valor intrínseco. Entonces, esto lo comparas con el valor de mercado. Es decir, ahora mismo son 150 millones de dólares, de euros. Veamos qué es lo que vale la empresa en el mercado, a cómo está cotizando. Si la empresa está cotizando de manera que las acciones que estén, pongamos que vale 120 millones de euros, tiene un descuento del 20%, entonces esa empresa es interesante. Tenemos que tener un descuento sobre el valor de mercado, un margen de prudencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos un descuento del 20% más, de que la empresa vale un 20% más que lo que dice el mercado, un 20% más, la empresa vale más de lo que el mercado te está diciendo, esa empresa es una, bueno, no es una ganga, pero quiere decir que es una empresa que en principio entraría dentro de nuestra cartera de empresas pequeñas tipo valor. Y ya con esto ya, pues, ya digo, es decir, hay que mirar el precio de mercado, el valor de mercado de la empresa o el valor de las acciones, compararlo con el valor intrínseco y aplicar un descuento del 20%, que es el margen de error, que siempre nos ponemos, ¿no? Porque siempre hay errores en la valoración, entonces nos ponemos siempre un margen de prudencia de en torno al 20%. Entonces, cuando hacemos ese análisis, tenemos un valor que si se cumple esa premisa, que la empresa vale bastante más de lo que dice el mercado, esa en teoría es una ganga, en teoría. Digo en teoría porque... Luego, el último paso, antes de... Esto es el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo es ver en primer lugar si esa empresa a priori vale la pena. A priori quiere decir, una vez mirando la contabilidad, mirando el valor de los activos, de los pasivos, del pasivo exigible, mirando los beneficios. Entonces, ahí tenemos una primera idea. Y la segunda parte del análisis es análisis cualitativo. Análisis cualitativo es mirar las noticias sobre esa empresa en los últimos, por lo menos en los últimos 12 meses, pero idealmente en los últimos 2 años. Entonces, ver en esas noticias hay que ver si hay algún elemento que justifique que ese descuento del 20%. Es decir, hay que mirar, antes de elegir el valor, hay que mirar también qué información ha habido en el mercado de esa empresa. Si esa empresa a lo mejor vale tampoco porque, no sé, porque ha habido algún problema en alguna, no sé, cualquier historia, ¿no? Pero hay que mirar la parte de las noticias sobre esa empresa. Y una vez esto, es decir, si las noticias no son malas y el análisis cualitativo nos da que la empresa es buena, pues a la cartera. Sería así, hacerlo así. Bueno. De acuerdo. Que bueno, ¿qué os parece así de primer bote? A los que no tenemos mucha experiencia en esto. No sé si se ha acabado, Chema. He acabado en esta parte. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Entonces, ahora, lo que tendríamos que hacer entre nosotros para organizarnos, este es el análisis, lo que tenemos que hacer es dividirnos por países. Ya he dicho, poner Alemania como es más grande, poner cuatro personas, por ejemplo, para Alemania, 2 para Francia, 2 para Italia, 2 para España, 2 para el resto de Europa. Pues si queréis, si quieres tú, Jesús, que sabes un poco más, si quieres, la idea es poner siempre, si puede ser, alguien que tenga un poco más de experiencia de análisis al frente de cada equipo. Por ejemplo, Vale. yo te pondría a ti al frente del equipo de Alemania, que analiza los valores de la bolsa alemana. Vale. Vale. Roberto, Sí. que ya tiene algo de experiencia. Roberto Vaquero. Yo lo tengo tanta, de verdad.
Pero es que, No es que como casi para liderar un equipo en esto. Claro. Me encantaría, pero no es prudente. Voy a decirles una cosa, Chema, que a lo mejor así a primer bote les parece mucho. Si quieren, muéstrales el archivo de Excel, que se den cuenta que al final tú en realidad les has marcado todo y que realmente va a ser solamente buscar cierta información, rellenarla y luego ya contigo pues sacaremos conclusiones. Pero que en realidad la primera fase de buscar y de beneficios y el valor contable es simplemente buscar información e introducirla. Luego hacemos el filtro no y es complicado, es decir, analizamos. es fácil, es decir, simplemente es buscar para la empresa los beneficios de los últimos 10 años, que ya digo que eso está siempre disponible en cualquier web, seguro que los encontráis, de la bolsa del país en cuestión, es buscar esos beneficios, ponerlos, cuántos son así los beneficios, cuál es el valor contable, que es activo menos las deudas o el pasivo exigible, y ya está. Y es que no es más, es que no es complicado. O sea que, no sé. Si queréis, ¿hay algún economista entre vosotros? Aparte, Jesús, ¿tú eres economista? No, yo no estudio económica, José. Yo puro gusto. Vale. Vale, pero ¿hay alguien de vosotros que sepa algo de economía o de contabilidad? Estoy terminando la carrera de economía. Vale, pues tú. Y yo también. Yo estudio administración de empresas. Vale, pues Jesús, os voy a poner a Jesús Albarracín. Jesús, te voy a poner al frente del equipo de Italia y a Darío al frente del equipo de Francia. De ahí. Simplemente, porque vosotros tenéis un poco más de idea de lo que estáis haciendo. Es decir, sabéis algo de contabilidad, sabéis lo que son activos, lo que son pasivos, porque es que el resto. Entonces, os pondría, ya te digo, pondría Jesús, Alemania, Darío, te he dicho Francia, Darío, Francia y Jesús, Sí. Italia. Bueno, eso ya. Entonces, la idea, ya digo, es irse a la web de cada bolsa, buscar, el primer paso, empresas de menos de 300 millones de euros, porque estamos mirando empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque estas empresas pequeñas, la evidencia te dice que tienen un potencial de revalorización mucho mayor que las grandes y tienen, en el largo plazo, rinden más. Las empresas pequeñas, estilo valor, son las que más rinden en el mercado. Entonces, la idea es hacer una cartera de valores europeos, de valores de empresas pequeñas, estilo valor. Es decir, empresas que estén, en teoría, estén devaluadas, que valgan menos de lo que del valor intrínseco. Vale. Pues, entonces, ya con tener 3 cabezas, ya sería el resto de los que hay aquí, pues ya pues sería, no sé, ya te digo, con Jesús, ¿quién quiere ir a Alemania? ¿Quién quiere ir a...? Si quieres, Chema, vamos a hacer una cosa. Si alguien tiene alguna pregunta para ti sobre cómo se hace y tal, que la haga y luego ya nos dedicamos un poquito a organizarlo, porque lo que te comenté de montar un tema Drive. Sí, chicos, si alguien tiene, chicas, vaya, si alguien tiene alguna pregunta de cómo se hace esto, de tal, pues podéis hacerlas. Yo tengo una. A la hora de calcular el valor intrínseco y de mercado y demás, cuando se supone que cuanto mayor sea el valor de los activos, mayor es el valor de la empresa. Mi pregunta es, con las empresas que son ya digitales, ¿contamos con las mismas reglas? Porque tienen una estructura muy diferente. O por saber si a la hora de priorizar. Se aplica también. Es decir, aunque sean digitales, es decir, de hecho, lo que tú dices es que esas empresas normalmente tienen de hecho, tienen normalmente las empresas digitales no van a entrar dentro de las carteras de Small Cap Value, porque son empresas que son, se basan mucho en beneficios esperados futuros, ¿no? Pero también lo que dice la evidencia empírica, que os lo puedo pasar luego, es que estas empresas digitales, aunque parezcan muy atractivas, cuando te las tomas todas en conjunto, son de las que menos rendimiento dan cuando te las tomas todas, porque sí que es cierto que aparece a lo mejor una o dos que son espectaculares, ¿no? Y que te salen, pero por una o dos, por cada uno o dos Microsoft o Google, o cuando eran pequeñas, pues hay 1000 que no va a llegar nunca a ninguno. O sea que yo aplicaría el mismo análisis a todas. Es decir, ya digo, es mirar activos menos pasivo exigible y sumar los beneficios futuros en base a los pasados. Es decir, miramos los pasados y proyectamos en base a los pasados. Ok. ¿Alguna pregunta más? Esto en realidad, José, ¿cómo las empresas que lo hacen? A través de un auditor externo, entiendo. ¿Cómo?
¿Esto cómo lo hacen las empresas? Normalmente todos estos valores que son públicos y como en la bolsa española lo ponen en BME, esto lo hacen a través de un auditor externo, ¿no? Que las evalúa. Exacto. Todas las empresas que cotizan en bolsa tienen que estar auditadas. Eso en todos los países. Esto es en Estados Unidos, en España. Todas las bolsas tienen que estar auditadas. Todas las empresas tienen que tener una contabilidad auditada. Auditada y pública, porque son empresas públicas. Entonces, aquí la cuestión es buscar esos valores. Es decir, que ya digo que eso no es complicado. Eso, la web de la bolsa española, por ejemplo, te aparecen de ahí, pero hay montones de Morningstar, hay un montón de herramientas que buscando te dan la información que nosotros que yo pido, que estamos pidiendo para hacer el análisis. O sea, Que esa entiendo. información no es tan complicado. Luego si queréis, Claro. miramos por ahí por la web y todo esto, miramos cuál es. Solo que entiendo que lo importante ahí, José, es que dentro de un mismo mercado la información se saque de una misma fuente. Sí, siempre. Sí, o sea, son empresas auditadas. Es decir, que es siempre. Va a Y ser igual. es la auditoría. Es decir, son los valores que presentan al mercado de valores para cotizar. Tienen que presentar una contabilidad auditada. Pues es eso, es simplemente eso. Y son esos valores los que tienes que poner tanto para activos, para pasivos, como para los beneficios, ¿no? Básicamente. Esas son las tres variables que vamos a analizar. Okay. Yo solo tengo una pregunta de lo que has comentado del margen de prudencia de en torno a un 20%, porque lo has dicho que es en función de las noticias que encontremos sobre eso. ¿Lo ponemos siempre o si de repente encontramos que todas las noticias a priori son buenas pese a que el comportamiento no haya sido bueno? Para hacer la valoración ponemos ese 20%. Ponemos con ese margen del 20%, si cotiza, pero luego si las noticias te dicen que esa empresa es fantástica y que pues a lo mejor ya pues podemos ser flexibles. Es decir, pero a priori ponemos este análisis, ¿no? Para ver. O sea, lo ponemos siempre, luego si Sí, no lo lo ponemos. ponemos Vale, siempre. pues nada, Sí, lo ponemos para hacer la parte del análisis cuantitativo. Y luego ya miramos la parte que es ver las noticias para hacer el análisis cualitativo. Vale. Hay una consulta también tengo sobre el análisis de riesgo. ¿Cómo, o sea, hay fuentes donde se mide el riesgo de empresa como tal? El riesgo que vamos a poner nosotros se va a reflejar en el descuento. Es decir, el riesgo, dependiendo de la volatilidad de los beneficios pasados, aplicamos un descuento u otro. Vamos en general, para no complicarnos la vida, vamos a aplicar o un descuento cuando tenemos unos que en el pasado los beneficios han sido más o menos estables, año tras año han tenido beneficios relativamente buenos y crecientes y tal, pues ponemos un descuento solamente del 5%. Y cuando los beneficios han sido muy volátiles, a lo mejor que un año tiene incluso pérdidas, beneficios, pérdidas o algo así, entonces ahí ponemos un descuento del 10%, porque hay más riesgo. Si hay más riesgo cuando tienes beneficios muy volátiles que cuando tenemos un descuento del 10%, ya veréis cómo se hace. Bueno, la hoja de Excel lo he puesto, pero simplemente es que cada año es un 10% de descuento es el valor corriente y le aplicas un 10% que es cumulativo. El primer año divides por 1,10, el segundo año por 1,21, el tercer año, es decir, va sumando el 10% de descuento, la división del valor del beneficio futuro, ¿no? Esperado. Bueno. Sí, ¿más preguntas? Entonces, eso se aplica por año, ese 5%, ese 10%, no al montante. No, eso es por año. Es un descuento que se aplica todos los años. Todos los años, es decir, o sea, durante esos 10 años. Sí, divides por 1,5, 1,5 cuadrado, 1,5 al cubo, dependiendo del año que... porque tienen más riesgo, hay más incertidumbre. Entonces, cuanto más... el factor este de riesgo es un factor de riesgo y de incertidumbre. Cuando tienes que los beneficios son muy inestables, aplicas un factor mayor. ¿Por qué? Porque tienes ese problema. Tienes ese problema que tú no sabes... Tú tienes los beneficios pasados, pero no sabes cuáles van a ser los futuros. Entonces aplicas lo que ha habido en el pasado, una media, más o menos, le aplicas ese margen de crecimiento pasado y luego le aplicas este factor de descuento por el factor de incertidumbre, porque no es como normalmente se hace. Siempre, y ya te digo que es año tras año, es decir, 1,05, 1,05 al cuadrado, 0,5 al cubo, así es como se va haciendo. Vale. Bueno, pues ya digo, decir, aquí no es complicado. Como ha dicho Jesús, no es complicado. Aquí la clave es
encontrar la información contable, que no va a ser complicado tampoco, porque y poner los beneficios pasados, iros a la cifra de beneficios pasados, ver el valor de los activos y el pasivo el pasivo quitando las deudas, el pasivo no exigible, el pasivo quitando el pasivo exigible. Y ya está, ya con esto ya podéis hacer una idea. La idea es tener una idea de lo que vale la empresa, de lo que realmente vale la empresa. Entonces, ya os digo, es decir, lo que vale la empresa, si la empresa vale menos de lo que te dice el mercado por un descuento con mínimo del 20%, esa empresa a priori es una ganga. Aunque luego hay que hacer el análisis cualitativo, hay que mirar a ver si vale la pena o no para incluirla en la cartera. Otra pregunta, disculpa, en relación a todo ese tema, por ejemplo, del COVID, donde muchas empresas tuvieron que manejar, digamos, de manera distinta su parte contable y finanzas, también se va a ver reflejado en este análisis que hacemos, sobre todo también en el apoyo que a veces el gobierno también ha entregado por la misma situación, por la coyuntura. No sé si esto afecta a vamos a ver, el análisis, de hecho, lo vamos a mirar hasta el 2019. Es decir, para no complicarnos la vida, vamos a analizar porque el 2020 ha sido un año anómalo. Es decir, es un año, lo que te diga la contabilidad sobre ese año, pues, ahí ha pasado, además, no, el 2020 olvidaos. Es decir, el análisis acabamos, va a ser 2010 hasta 2019. 2010, además que para el 2020 hay empresas que todavía no tienen, no sé si el plazo que tienen, pero habrá empresas que todavía no habrán publicado los resultados, 2020. Le digo, miramos 2010-2019, que es, por decirlo así, lo que te da la tendencia, lo que realmente esa empresa va a valer a largo plazo. 2010-2019 es el periodo. Yo tengo otra pregunta. Es básicamente que si la empresa es más nueva, por ejemplo, tiene 2-3 años y no tiene ese recorrido de 10 años de beneficio y todo eso, si no podríamos entrar a analizarla, porque Sí, a veces se producen también spin-off y todo eso de otras empresas. Sí, cuando tiene menos tiempo, lo que hacemos es simplemente le metemos, sí que las analizamos, pero le metemos un mayor factor de incertidumbre. Es decir, le metemos el 10%. Es decir, en puesto del 5, el 10. ¿Por qué? Porque esto del 5 y del 10, esto es algo como es discrecional, no es algo, es algo que nos inventamos, pero es simplemente para discriminar empresas que son más, que tienen menos riesgo que empresas que tienen. Entonces, una empresa nueva normalmente tiene más riesgo que una empresa que ya lleva 10 años o 15 en el mercado. Entonces, pues sí que puedes hacer análisis, pero con el mayor factor. Es decir, 10, por ejemplo, realmente 5 años, pues... Es que, por ejemplo, sí. Yo pienso que si lleva mucho, o sea, 10 años y tiene una alta tasa de crecimiento, probablemente esté por encima de esos 300 de capitalización. O sea, me refiero que si tiene muchos años creciendo... Depende de cómo empezó. Si empezó con... vamos a ver. Claro. Además, alta tasa, ¿cuál puede ser? Puede ser el... Sí. No, es cierto, lo que dices es cierto. Lo que dices, sí, porque una empresa que empiece con 20 millones de euros de capitalización y ahora vale 200, esa empresa a lo mejor sigue siendo pequeña, o sea, pero ha tenido un crecimiento bastante alto. O sea, que eso... pero te digo eso. Me parece que vi el otro día una empresa de este tipo, que valía hace 10 años. Creo que tengo que mirarlo, pero las hay ejemplos de empresas de este tipo. Sí, sí. Pero bueno, ya te digo, es decir, la idea es tomaros todas con poco tiempo, con más tiempo, de ahí, si llevan menos tiempo, pues aplicamos un descuento mayor, porque hay más incertidumbre porque esa empresa lleva menos tiempo en el mercado. Pero las tomamos todas. Vale, ¿alguien tiene alguna pregunta más que hacerle a Chema? De todas maneras, os digo una cosa, si no entendéis cosas estas, pues alguna cosa, pues luego lo podremos ir sacando entre todos, ¿sabes? Una vez ya montado grupos y eso. De todas maneras, ¿alguna otra pregunta antes de ponernos un poco a organizar? ¿No? ¿Podríamos ver un ejemplo sobre el Excel, aunque sea con una empresa normal de la bolsa española? No tiene por qué ser de... Sí. A ver, espera, dejadme que lo busque porque de hecho no los tengo. O sea que... Yo tengo algunos, Chema. Si quieres... vale, si puedo compartir. Pues comparte. A ver, te voy a poner... Ya se te puede poner como... Es decir, un poco el proceso de cómo lo haríamos, que seguro que es sencillo viendo el Excel, pero...
Sí, viendo el Excel es súper sencillo. O sea, os vais a dar cuenta que al principio es simplemente, al principio es buscar datos. Te Luego, he hecho confitrión. A ver, ponlo. Ya puedes compartir. Vale. Como eres confitrión, puedes compartir ya. vale, perfecto. Bueno, pues aquí yo, por ejemplo, me tocó analizar la empresa de... Espérate, ahí va. Me va a pasar lo mismo que la otra vez, ¿te acuerdas, Chema? Espera, dame un segundo porque la otra vez me pasó lo mismo que no lo tenía por aquí. Dame un segundo. ¿Cómo le puedo dejar? Espera, que la tengo, pero no me acuerdo dónde la metí. Me pasó lo mismo la última vez, disculpad. ¿Te acuerdas, Chema, que me tiré 10 minutos hasta que la encontré? Cago en la leche. Perdón. Ah, mira, aquí la tengo. A ver, yo, por ejemplo, analicé Clínica Baviera, que es una empresa que cotiza en el IBEX, y tuve que ir sacando los datos. A ver, aquí está bastante un poco mal organizado con tema puntos y eso, pero bueno. ¿Te puedes ampliar para que se vea mejor? Sí. Más bien, Voy a poner así. vale, ¿Así lo veis mejor? sí. Vale. Sí. Entonces, bueno, si quieres explícaselo tú, Chema, que seguro que... Bueno, pues estos son los beneficios que él ha encontrado. Cuando son negativos son pérdidas, pero bueno, beneficios. Y casi todos los años ha tenido beneficios. O sea que esta empresa, en teoría, a priori, podría ser una buena candidata. ¿Por qué? Porque siempre ha tenido beneficios. Además, te digo, el primer análisis siempre es al precio. Es decir, cuando el precio, porque hay varios ejemplos de empresas que se ha derrumbado el precio, ¿no? Esta no es de ellas, ¿no? A ver, esto lo que pasa es que ahora quita decimales. Ahora, vale. Pues estos son los beneficios que se han obtenido, los resultados que ya digo, están en la web. La tasa de crecimiento ha sido del 9%. Ya ves, Darío, que ha tenido un crecimiento relativamente alto, 9%, y sigue siendo pequeña. O sea que hay ejemplos de empresas con un crecimiento relativamente alto, pero que probablemente porque partiendo de una base muy pequeña, siguen siendo pequeñas. Entonces aquí los activos, en la hoja de balance de 2019, los activos que encontró Darío eran de 101 millones de euros, el pasivo exigible era de 70 millones, o sea que ahora mismo solamente tiene un valor contable de 30 millones. El pasivo exigible es la deuda, básicamente. Y lo otro es capital y reserva. Básicamente lo que es... Vale. Entonces, el valor intrínseco de esa empresa encontró que son 234. 34 millones Vale, de euros. ¿Y el valor de mercado cuál era? Sí. Este lo único que no le puse bien los datos, lo corregimos sobre la... Bueno, ahora lo busco, sí. Mira, ahora mismo estaba en 213, yo lo saqué que estaba en 234 y el valor 164. por acción... Vamos a ver aquí el número de acciones. Pues para sacarle el número de acciones, pero... Vale. Porque me faltaría, yo creo que me faltaría sacar el número de acciones, ¿no? Acciones en circulación. Bueno, voy a poner exacta, ¿no? Para que salga exacto. Lo he hecho bien, Chema, me parece que Vale, esto lo vale. debería hacer, ¿no? Vale, pues sí, exacto. Entonces, el valor intrínseco son 14 euros, la cotización son 13,80, entonces no está dentro del margen, no está dentro del margen. Pero ya digo, cuando no están dentro del margen, aunque estén por debajo, aquí habría que mirar el análisis cualitativo. Es decir, aquí en este tipo de empresas que están dudosas porque valen más de lo que dice el mercado, habría que ir a la noticia sobre esa empresa, porque esta empresa no se ve mal, es decir, ha tenido un crecimiento del 9% de beneficios medio en el pasado. Es una empresa, o sea que habría que ir al análisis cualitativo, ¿no? Entonces,
si el análisis cualitativo no nos da mal, pues probablemente sería un valor para la cartera, ¿no? Aunque en teoría el análisis cualitativo se queda un poco corto con respecto al margen que pedimos nosotros, el margen del 25%. Vale, con respecto a Ya esto... digo, esto no es una ciencia, esto es un arte. Valorar, ¿por qué? Porque hay mucha incertidumbre con los beneficios, hay mucho... Pero tienes que tener una idea, tienes que mirar los números y hacerte una idea de por dónde van los tiros. De si esa empresa, ¿vale? Porque ahora mismo, si los beneficios en puesta de crecer el 9%, que hubieran crecido solamente el 1%, pues esa empresa, con el valor actual, seguramente estaría por debajo del valor de mercado, ¿no? Entonces, te da una idea. Los números te dan la idea de si la empresa vale la pena o no vale la pena. O puede valerlo, ¿no? A priori. ¿Lo veis? Es decir, no es tan complicado. Simplemente es mirar los beneficios pasados, mirar activos pasivos, que ya digo, esa información está en la web de las bolsas hay un montón de páginas web dedicadas al análisis bursátil. Pues mirar esos valores y a partir de ahí ya pues hacer el análisis de cuánto vale la empresa, cuánto vale y con respecto al valor de mercado, que no tiene nada de... Chema, mira, ¿nos podrías pasar un Excel con algún ejemplo como el que ha puesto aquí Roberto Vaquero? Sí, luego lo paso por el grupo si queréis. Sí, por favor, sí, porque a mí me va a dar mucha luz porque es la primera vez que voy a hacer algo así, entonces, aunque más o menos lo veo, pero no lo veo tan claro. Y si tengo un ejemplo, pues siempre lo veo más claro. Os voy a pasar varios, tengo varios, porque del análisis que me pasaron cuando hice el análisis de la bolsa española, tengo varios Excel, os voy a pasar varios para que lo veáis como sea. Gracias. Os lo paso por el grupo con archivo, pero del grupo lo podéis descargar y pasarlo al email, en fin, eso ya sí, claro. Lo podéis ver. Vale, yo te iba a decir, Chema, ¿qué te parece si lo organizamos todo en que creemos una carpeta conjunta de Drive, que creamos subcarpetas por equipos y en las distintas subcarpetas creamos un archivo de Excel y vamos metiendo ahí todos los datos, pues eso, hacemos listados de cada país y cada persona que puede ir metiendo sus análisis? No, me parece muy buena idea, porque así lo tenemos todo junto. Sí. ¿Qué os parece a los demás? Sí, bien. Así lo podemos también comparar. ¿Sí? ¿A todos os parece guay? Perfecto. Vale. ¿Qué te iba a decir también, Chema? Contamos también en principio para los equipos que ahora dividiremos con los chicos que están en el grupo, aunque no estén aquí, se lo pasamos. En principio contamos. Si alguien se sale, pues les ponemos ahora un mensaje, incluso si alguien pues eso no se ve capacitado o lo que sea. Yo creo que no es capacitado, esto te capacita sobre el camino, pero si a alguien no le apetece el resto del grupo, se lo decimos y que se salga, pero que por los demás contamos. Porque yo sé de gente precisamente de mi grupo, de mi club, que quieren participar. ¿Te parece bien si lo hacemos así? Contamos con todos los del grupo de WhatsApp. Vamos a ver, los grupos yo los haría abiertos. Yo te digo, pondría a un cabeza que sería alguien que supiera alguien de contabilidad o que en tu caso, el de Darío, le pondría a un cabeza y luego ya la gente que se vaya metiendo en el grupo ya pues sin problema, es decir, se le asigna se le explica un poco cómo va la cosa, porque no es complicado, simplemente es lo que tienen que hacer de ahí, que es pasarle la hoja de Excel de ahí y los datos que tienen que encontrar y ya está, y el análisis que tienen que hacer, meter los números y luego ir buscando noticias sobre la empresa. Una cosa, todos los de aquí sabéis inglés, lo digo porque mucha de la información que tenemos está en inglés. Como son bolsas internacionales, ¿sabéis todos inglés o os apañáis con el inglés para buscar información? Sí. Ok, porque eso es importante. Porque sí, sin problema. ¿Tú también, Roberto? Sí, sin problema, sí. Vale, ok, perfecto. Ok, pues si sabéis todos inglés no hay ningún problema. Lo digo, si hubiera alguien que tuviera problemas con el inglés, podemos ponerlo en la bolsa española, que también, porque en la bolsa española tenemos que meter a 2 personas también, o sea pero bueno. Okay. O que lo diga para que le metan en un grupo con gente que hable inglés. Creo que si todos habláis inglés no hay problema. Ahora, yo lo que decía es que imagínate que alguien no supiera inglés, pues como hay un grupo de bolsa española que son 2 personas, pues si hay 2 personas que no sepan inglés, pues que se pongan en el grupo de la bolsa española. Pero bueno. No problema. Vale. Pues vale, ¿y qué te iba a decir también, Chema? Y bueno, proponiendo para los demás, como esto en realidad vamos a encontrar yo creo que un volumen, no sé qué,
qué número de empresas crees tú que vamos a acabar analizando, pero si te parece, fijar a lo mejor un número, unas fechas, no sé si, por ejemplo, mínimo cada para hacer semana. una buena cartera, mínimo 40-50 empresas, porque son empresas 40, pequeñas. 50. Pues, ¿qué te parece si hacemos, por ejemplo, si fijamos que cada semana se reúnan los equipos y cada 2 semanas nos juntamos todos o algo así? No sé qué os Sí, parece, exacto, ¿qué te parece? exacto. Es lo ideal. Es decir, que cada semana un equipo, es decir, yo de hecho, incluso si queréis, mañana los equipos, tú con los que se apunten a Alemania, Darío con los que se apunten a Francia y ¿cómo se llama el otro chaval? Jesús, con los que se apunten al equipo de Italia, pues juntaros de ahí empezar con los con el análisis, empezar un poco a coordinaros entre vosotros, decir lo que hay que hacer de ahí y ya está. Es decir, pues ya te digo, lo que hay que hacer es buscar los datos, básicamente, buscar los datos, copiar y pegar, de ahí es cortar y pegar, o sea que no es muy complicado. Sí, la primera fase es más o menos sencilla. Vale, pues yo con esto diría todo. Pondría eso, los distintos grupos, los distintos líderes en el grupo, que cada gente se uniese al que le parece. Y nada, monto un drive, creo ahí la carpeta y ya tenemos una reunión cada líder de equipo con su equipo y nos ponemos a analizar. ¿Alguna cosa más que se me pueda pasar, que queréis comentar? Yo tenía una pregunta, era si utilizamos el beneficio neto o el EBITDA. El beneficio neto, es el beneficio. Vale. Vale, pues gracias. Vale, pues entonces hemos quedado que líderes de equipo sería yo de Alemania, ¿no? Sí. Yo voy a ponerlo en el. Vale, de Francia, ¿quién sería? De Francia pondría a Darío, no sé. Bueno, da igual. Por cierto, de Francia, ¿hay alguien que sepa algo de francés? Porque la bolsa francesa, lo que vi yo, es que la mayor parte de la información está en francés. ¿Hay alguien del grupo que sepa francés? Yo sé francés, yo estoy en Francia. Pues pondría a Chalo en el equipo de Francia. Pondría. Vale. ¿Te apuntas Pero como yo no líder tengo de ni equipo? idea, o sea, yo es la primera vez que me meto en este tema de valores. Yo el francés lo aporto, pero necesito a alguien que dirija. Bueno, pues. Vale. ¿Alguien de los que sabemos un poco más que se apunte a hacerlo en Francia? Con Yo he estudiado 9 años francés, pero del instituto. Entonces, ¿esto no nos va a dar problemas con otros países? Como, por ejemplo, alguien que necesitamos que sepa alemán o alguien italiano. No, vamos a ver. Es que yo lo que estoy mirando por encima es que la bolsa italiana no hay problema, porque la bolsa alemana, mejor dicho. La bolsa alemana hay mucha información que está en inglés. O sea que toda la información. Ahora, los franceses, como son muy suyos, he visto menos información traducida, ¿no? Por eso digo que podría ser bueno que entonces, Jesús, tú has dicho que sabes algo de francés, ¿no, Jesús? Sí. Pues entonces voy a poner en el grupo de Francia a Jesús. Vale, Jesús y Charo. Jesús, ¿tú sabías un poco de contabilidad y economía? Sí. Vale, pues ¿te parece si te ponemos a ti como líder de Francia? Grupo de Francia. Sí, sin problema. Vale. Jesús Albarracín. Jesús, te ponemos como A, que somos 2 y yo soy F, ¿vale? De Italia, ¿a quién habíamos dicho, José? De Italia, Darío. A Darío. ¿Te parece bien, Darío? Vale, sí. Vale. Y habíamos dicho también, ¿hacemos otra vez el de España entonces, Chema? Sí, vamos a ver. Grupo de Italia, Darío. Y Grupo de España. ¿Alguien realmente sabe algo de...? No sé. Espera, vamos a ver, que tampoco... vamos a ver cómo lo hacemos. Es que el problema es que es buscar el líder. ¿Quién se quiere...? Vamos a ver. Oye, si realmente España no es una opción que atraiga, podríamos cambiarlo por la británica o por la estona. O realmente es que no estamos valorando. La bolsa española, de hecho, yo casi la bolsa española, de momento, porque la bolsa española ya se ha hecho análisis, ya hemos visto varias empresas, o sea que la dejaría para una segunda fase. De momento, yo haría estos 3 grupos de momento, para empezar. Y luego ya, conforme vayamos aprendiendo, podemos... la idea es empezar como un germen, ¿no? Empezar con entonces ya cuando vamos a hacer el análisis de estos 3 países, de estos 3 grupos,
ya podemos empezar con la bolsa española y con la bolsa holandesa, la bolsa polaca, que también es muy interesante. En fin, hay varias bolsas más que en Europa que nos pueden dar buenos valores, ¿no? Pero yo empezaría, para empezar, casi empezaría con estos tres. Lo digo porque me da un poco, me da no sé qué, poner a alguien que no sepa al frente de un grupo, porque si no sabes, no sé, es mejor alguien que sepa algo de contabilidad, alguien que sepa algo para que pueda enseñar a los demás, o que pueda, aunque sea una enseñanza por encima. De todas maneras, si tenemos otro líder, Chema, como en el grupo somos 20 personas, pues a lo mejor una más sí que podríamos hacer, si hay alguna otra persona que esté medianamente capacitada, o algún voluntario. A ver, yo estudié administración de empresas, pero me acuerdo de lo justo y necesario. Hombre, entre eso y el apoyo del equipo y con Chema, yo creo que lo sacas, ¿eh? Vamos, Andrés. Pero igual hay algún compañero que no está en la reunión y sí que sabe bastante. Oye, pues vamos a hacer una cosa. Hacemos luego aparte un grupo de los representantes para cuando en un grupo nos falte una cosa, poder pedir ayuda al resto. Por ejemplo, esto del valor intrínseco no sé si meter esta parte del valor razonable de no sé qué activo. Yo lo Es veo una guay. duda estúpida que se me acaba de ocurrir. O sea, ejemplo Sí. que no tiene que ver con la realidad. Sí, yo lo veo bien, vamos, si no lo ponemos por el grupo y que nos enteremos todos, pero sí, si te parece, te animas si te ponemos también, te ponemos como líder de analizar otro país. Pues yo me pongo por España, venga. Andrés, por España. O por España le dejamos en segunda fase, Chema, y le ponemos en la polaca. No se te escucha, Chema, estás silenciado. No se te escucha, Chema, sigue silenciado. Chema es que silenció por culpa del perro. Ah, vale. Es que tengo al perro que está... Está montando el pollo el perro. Está por aquí dando por saco. Y pues eso. Entonces, ¿qué decir? ¿Andrés que coja el grupo de España? Sí, sin problema. Sí. Ok, pues lo hacemos así. De momento vamos a dejarlo así y después ya lo vamos organizando. Vale, genial. Pues monto un drive. Bueno, ahora montaré un listado, ir pasándome si queréis por individual vuestros correos a los que queréis que os adjunte todos y mandamos un listado de los distintos grupos por el grupo y que cada uno se ponga en el grupo del país que más le interese. Y ya a partir de la semana pues nos organizamos por grupos y vamos arrancando. Y en 2 semanas hacemos otra reunión contigo, Chema, ¿te parece? Ok, lo hacemos así. ¿Os parece bien a todos? ¿Cambiaréis algo? ¿Mejoraréis algo? Perfecto. ¿Una empresa o un par de empresas de la bolsa española que cuando lo analizasteis resultaron interesantes para comparar nuestro análisis y ver que lo estamos haciendo bien? Me parece de las que más la clínica Baviera, ¿no, Chema? No, pero habían varias, habían varias que no solamente era la... Yo llegué tarde ese día, también hay que decir. Vale. No, sí, con una yo creo que se puede comparar que lo estemos haciendo bien. Sí, ahora de todas maneras ha hecho Chema que va a pasar algunos ejemplos por ahí por el grupo. Voy a pasar varios ejemplos de los que tengo los que me pasaron por correo y así lo vais viendo, así para ver. Okay. Vale. Perfecto, pues a mí yo no tengo nada más que decir, Chema. Le digo, pues ahora pues a organizarnos, es decir, ya a organizar los equipos y a mirar y a pasar los ejemplos por el WhatsApp. Ok. Perfecto. Bueno, saludos a todos. Bueno, pues muchas gracias. Vale. Gracias. Gracias. Venga, Hablando, chicos. bien. Hasta luego.